Buen día, estimados participantes. En el siguiente video desarrollaremos aspectos complementarios del tema de los bonos y acciones que hemos desarrollado en los videos anteriores sobre el mismo tema. Aquí veremos uno de los conceptos que también es muy conocido dentro del proceso de los bonos, que se llama duración de los bonos. Aquí tenemos el tema duración de los bonos. Es una continuación de la información que hemos grabado en la semana 2. ¿Qué es la duración de un bono? La duración de un bono es una medida del tiempo que debe esperar en promedio el que tiene el bono, el inversionista, antes de recibir pagos en efectivo. Es la medida de tiempo que debe esperar en promedio el tenedor del bono antes de recibir pagos en efectivo. O sea, la duración de un bono es la media del vencimiento de todos los flujos de efectivo de ese bono. Es decir, expresa en años cuánto tiempo tardarán los flujos de efectivo de ese bono en ser pagados. Básicamente, el momento que entra el cash. En el caso de los bonos sin cupón, fíjense bien, ¿cuáles son los bonos sin cupón? Lo que son cupón cero, que no ganan intereses. La duración del bono coincidirá exactamente con la duración temporal de ese bono, es decir, lo que queda para la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si un bono cupón cero vence en 5 años, la duración de ese bono es 5 años. Para los bonos con cupones, la duración es mayor cuanto más años queden para la fecha de vencimiento, pero cuanto mayor sean sus cupones, menor será su duración, porque realmente estaremos recibiendo parte de los intereses antes de que se llegue a la fecha de vencimiento. Por eso es que duran en unos casos más y en otros menos tiempo. La duración de un bono también se puede interpretar como el porcentaje que variará el precio de un bono ante un cambio de 1% en la rentabilidad de ese bono. Recuerden que el interés o rentabilidad de un bono está inversamente relacionado con su precio. Es decir, si los intereses del bono bajan el precio, ¿qué pasa con el precio? El precio sube. Los intereses del bono bajan, el precio sube. La duración de un bono se mide en años como su vencimiento. No obstante, existe una diferencia importante entre estos dos conceptos. El vencimiento simplemente mide la vida del bono. El vencimiento mide la vida del bono. El número de años que faltan hasta que el emisor del bono deba devolver al inversor su inversión inicial o capital principal. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a explicar en términos generales la duración de un bono por medio de una metodología se llama la duración de Macaulay, que es un concepto que mide la duración media del bono. ¿Y en qué consiste esa media? Es una media que se obtiene ponderando por el peso de los diferentes flujos de caja descontados. Vamos a abrir nuestro Excel para explicárselo un poco mejor. Y quizás aquí cambiaremos un poco el énfasis de la fórmula de Macaulay y vamos a utilizar las funciones Excel para calcular los valores presentes de la tabla de Macaulay usando la función Excel. Aquí tenemos nuestra tabla, fíjense bien, aquí dice cálculo de la duración de un bono con el método Macaulay y Excel. Vamos a ver, vamos a suponer que tenemos un bono que tiene un valor nominal. Cualquier empresa emite unos bonos con un valor nominal de $1,000. También estiman que su cupón va a pagar un 10%. Ustedes ya saben que si paga un 10%, ¿cuánto va a ser
el valor de la tasa cupón va a ser el 10% de $1.100. Para ello, el término a vencimiento del bono son 5 años. Lo ponemos acá, fíjense bien, aquí estamos posicionando la columna de años. Entonces acá, para este caso, ponemos el año 0, 1, 2, 3, 4 hasta 5. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? Las fechas. Las fechas, vamos a considerar las fechas. Acuérdense que nos están preguntando la duración del bono. Entonces, vamos a considerar que la fecha de inicio es 1 de enero del 2012 a 5 años. Termina en el 1 de enero del 2017. Del 2012 al 2013 un año, al 2014 2 años, al 2015 3 años, al 2016 4 años y al 2017 5 años. Entonces, ¿estamos claros? Ahora vamos a poner nuestro flujo, los valores del bono. Aquí el valor del bono inicial es 1.000 en el año 0. Emitimos el bono, aquí lo tenemos con $1.000. $1.000 acá. Perfecto. ¿Cuáles van a ser nuestros flujos en esos 5 años? En el año 1 vamos a recibir el cupón, que es 10%, equivale al 10% de 1.000, es 100. Igual en el segundo año, igual en el tercer año, igual en el cuarto año y en el quinto año el flujo va a ser $100 de tasa cupón, que es el 10%, más la devolución del principal, que es $1.100. Este es nuestro flujo. ¿Cuál va a ser nuestra tasa interna de retorno? La vamos a calcular. Y aquí está contemplado que se calcula después siguiendo estos pasos. Vamos a quitar esto para los valores para hacerlo de 0. Entonces acá, fíjense bien, ya quité. Vamos a buscar la función TIR. Aquí está nuestra función tasa interna de retorno TIR. Damos Enter y le damos corrida a los valores. Aquí están los valores, fíjense bien, en el cuadro de diálogo. Agarramos y recorremos, incluyendo la inversión, el valor nominal del bono, y abrimos nuestro cuadro de diálogo y definitivamente nos da nuestra tasa interna de retorno en 10%. ¿Qué significa esto? Acuérdense que la tasa cupón, que el cupón es 10%, va a ser igual a la tasa interna de 10%. ¿Por qué? Porque el valor nominal del bono es $1.000. Si $1.000 es el valor nominal y el cupón es 10%, su tasa interna va a ser 10%. En este caso coincide, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros necesitamos traer todo ese flujo que tenemos en esta columna y lo vamos a marcar en amarillo, pues porque siempre resalta el amarillo. Acá, vamos a ver aquí. Lo ponemos acá, nuestro flujo acá. Y ahora vamos a calcular el valor presente de este flujo. Traemos a valor presente los flujos. En esta casilla que dice valor presente, y lo voy a explicar, yo puse valor presente porque es familiar, pero el método de Macaulay lo que hace básicamente en su fórmula que nos presenta y la cual está descrita en la filmina de donde tomamos el archivo de Excel, en esa filmina, lo que hace básicamente ese cálculo es el valor presente. Y yo prefiero explicárselo a ustedes con la función de valor presente. ¿Ok? Aquí lo que pusimos, voy a calcular 1 para que lo vean básicamente, que ya eso lo conocemos. Vamos a ver qué es lo que tiene el resto acá. Valor presente, aquí lo tenemos.
es igual a la tasa. ¿Qué tasa de ese valor presente? El TIR, la tasa de retorno. Fíjense bien, cuando hablamos de valor presente, es toda la inversión. ¿Qué número de periodos va a ser? 1 aquí. ¿Y cuál va a ser nuestro valor futuro? El flujo de 100. Ok. Y nos da acá que este flujo, este flujo del año 1, que es el cupón, la tasa cupón, equivale a un valor presente hoy, porque estamos en el año 1 hasta el año 0 de 90,91. Y aquí vamos a hacer la transformación de poner antes, después del igual, ponerle el valor absoluto para que esto ponga su símbolo positivo, porque lo que necesitamos ahí básicamente es sumar los valores absolutos. Entonces acá tenemos, fíjense bien, y el mismo cálculo vamos a hacer en todas estas líneas, en toda esta columna, y al final totalizamos, fíjense bien, la sumatoria de los valores presentes. Fíjense bien cómo coinciden las cosas y cómo se explica. La sumatoria de los valores presentes de los cupones, de la tasa cupón de los $100, da igual a el valor del bono, que es 1000. Aquí lo tenemos. Aquí ustedes pueden ver, vamos a dar doble clic y ahí está la operación. Sumatoria de todos los valores presentes, otra vez me coincide, es equivalente al valor nominal del bono. En este caso nos da igual porque estamos trabajando con un valor nominal. Luego hacemos, fíjense bien, estamos yéndonos con el método de Macaulay. Lo único que he cambiado acá es calcularlo con la función Excel, el valor presente. Macaulay lo hace con su fórmula manual que está escrita en la filmina respectiva. Ahora, ¿qué calculamos acá? Fíjense bien. Por fórmula, Macaulay dice, hay que multiplicar el valor presente por el tiempo para ver en cuánto se transforma ese valor presente por año. Entonces, damos enter y nos da, nosotros copiamos esa fórmula hasta abajo y nos da estos valores que al final totalizan también esto. ¿Ok? Aquí que hicimos, valor presente por tiempo. Valor presente por tiempo. Esta columna multiplicado por 1, por 2, por 3, cada uno de ellos. Al final tenemos que este total nos da 4170. Esto es como que tuviéramos un semi valor futuro, porque recuerden que el valor futuro en la fórmula inicial que estudiamos en gestión financiera 1 era igual al valor presente por 1 más T. 1 más el interés. Algo parecido así, pero esta es una constante que Macaulay estudió y determinó que multiplicando el tiempo por el valor presente obteníamos una constante que se utiliza para medir la duración de los bonos. Aquí tenemos el cálculo de la duración. Hay dos métodos. El método de Macaulay es, aquí me voy a posicionar, le voy a poner un colorcito naranja y le voy a dar doble clic para que veamos de dónde salió esta información. Esta información dice F18, F18 es la sumatoria de los productos de cada línea, de multiplicar el valor presente por los tiempos. Dividimos esa cantidad, 4170, entre el precio. En este caso, el precio del bono está señalado aquí, es 1000.
Y eso nos da la duración en años que falta para recibir, para que el inversor reciba el flujo de efectivo en sus manos. Otra forma de calcular, fíjense bien, la duración es yéndose acá lo vamos a hacer, vamos a abrir para ver, encontrar la función duración. Aquí la tenemos, fíjense bien, una función financiera, duración, aquí lo tenemos, duración. Le damos clic y se abre la pantalla. ¿En dónde vamos a poner? ¿Qué vamos a poner? Aquí vamos a utilizar, fíjense bien, por algo nos dan la fecha de liquidación, que es la fecha de inicio. Aquí le di clic a la fecha de inicio. El vencimiento, ¿cuándo va a ser? El 1 de enero del 2017 se pone también, se pone la fecha inicial, 1 de enero de 2012, el vencimiento en 2017. ¿Cuánto es el cupón? El cupón es 10%. ¿Cuánto es el rendimiento? Igual, 10%. ¿Y cuánto es la frecuencia? La frecuencia va a ser anual. Entonces ponemos acá 1. Esa es la frecuencia que vamos a pagar el cupón del 10% una vez por año. Entonces le damos Enter y fíjense bien que da lo mismo. Aquí tenemos el método función Excel. Y de la misma forma usamos el concepto de duración modificada, que es un ajuste, es otra forma de evaluar la duración que también se expresa en años. En el caso del método Macaulay, fíjense bien cómo se obtiene. Vamos a darle doble clic para ver cuál es la fórmula. Dividimos. Aquí dice I10. O sea que dividimos la duración que obtuvimos 4.16987, la dividimos entre la tasa interna de retorno, o mejor dicho, la dividimos entre 1 más la tasa más el 10%, entonces tenemos un resultado de 3.79. Repito, con el método de Macaulay dividimos la duración entre 1 más la tasa interna o la tasa de rendimiento, que es el 10%, y esa operación nos da 3.79. ¿Y cómo usamos la función Excel? Vamos a ver, le vamos a dar aquí. ¿Y qué es lo que sale desplegado en esta pantalla? Fíjense bien, duración punto modificada. Y ponemos exactamente la misma información que utilizamos para calcular la duración. Ponemos la fecha inicial de que empieza el bono, la fecha final, el cupón, el rendimiento y la frecuencia de un año. ¿Qué pasa? Ya este modelo tiene los cálculos internos para calcular la duración modificada. Y aquí la tenemos, coincidente con ambas cosas. Seguimos con otras metodologías aparte de la duración de Macaulay. Hay una metodología que se hace mediante la observación de cambio de precios, ocupamos la fórmula aquí, miren, duración es igual al porcentaje de cambio en el precio del bono entre el porcentaje de cambio en el interés del bono. Cambio de precio entre cambio de interés. Imaginémonos un bono en que el precio sube un 5% cuando el interés baja un 1%. El interés baja 1%, el bono sube 5%. La duración de este bono será de 5 años. Y aquí tenemos la respuesta. Duración es igual a menos, fíjense bien, al cambio de precio 5% y cambio de interés 1% y total que nos da 5 años. Cambio de precio 5%. Cambio de la tasa de interés 1%. Y esto nos da que la duración es 5 años. Esto es un método sencillo que se hace mediante la observación del cambio de los precios. 1
en el cambio de precio y otro en la tasa de interés del bono. Otra forma, se calcula la duración del bono según la diferencia entre las variaciones del bono. ¿Qué pasa? Esa duración es igual. Precio si el interés baja menos precio si el interés sube, entre 2 por el precio inicial por cambio en el interés en decimales. Supongamos un bono con un precio inicial de $1,000. Cuando el interés de este bono sube un 1%, el precio baja de 1,000 a 950. Y cuando el interés baja un 1%, el precio sube de 1,000 a 1,050. La duración del bono será de 5 años. Veamos el cálculo. Duración es igual. Precio si el interés baja va a ser 950. Menos precio si el interés sube. El interés de este bono sube un 1%. Aquí la fórmula es precio si el interés baja. El precio es 950. Y precio si el interés sube, que es 1,050. Entre 2 por precio inicial. ¿Cuál es el precio inicial? El valor nominal, que es 1,000, por el cambio de la tasa de interés, que es 1%. Y esto nos da también que es 5 años. Tenemos otra forma de calcularlos. Hay diferentes formas. Calculando los flujos de caja y dando un valor a cada uno según la duración temporal. Aquí tenemos la fórmula. Supongamos que un bono con un valor nominal de 1,000 con vencimiento de un año y que paga semestralmente un cupón del 5%, o sea, $50 cada semestre. Supongamos también que el tipo de descuento R es un 2% anual o 1% semestral. El valor del bono es 1,078 descontando los flujos de caja y por tanto la duración del bono será de 0.977 años. Aquí tenemos el cálculo, duración es igual a los flujos de caja, 0.5 N, o sea, aquí el N va a ser 6 meses por 50, que es el flujo de cada semestre, dividido entre 1 más el interés, la variación de interés, el tipo de descuento, que es 1% semestral, y el otro flujo de caja va a ser, primero en el primer semestre es 50 y en el segundo semestre va a ser 1 más el valor nominal, 1 por el valor nominal, sumándole también la tasa cupón de $50, o sea que va a ser 1 por 1,050. Hacemos las operaciones y dividimos entre el precio del bono, el valor del bono, que descontado los flujos de caja, y esto nos da que esa duración de ese bono va a ser de 0.977 años, o sea, rondando el año. Veamos ahora, bonos con una tasa de interés fija. Los bonos a tasa de interés fija son aquellos que acuerdan una determinada tasa cuando son emitidos. Negociamos una tasa de 5%, esa tasa es la que negociamos. Este es el caso de algunos bonos Brady, tales como los bonos PAR emitidos por los mercados emergentes. Veamos, aquí estamos hablando de bonos Brady. Este es el caso de los bonos de tasa fija, son bonos Brady que se llaman de acuerdo a una persona que desarrolló ese tipo de bonos en el mundo. Estos bonos Brady son como los bonos PAR emitidos por los mercados emergentes. Les voy a explicar un poquito sobre ese. El bono Brady es un instrumento que emiten países emergentes, países en desarrollo, para reestructurar su deuda con bancos comerciales extranjeros. ¿Qué buscan? El objetivo es optimizar sus pagos, hacer sus pagos que sean más suaves, por decirlo. De esa forma, los gobiernos logran pagar los préstamos recibidos con más holgura en periodos largos, por ejemplo, 30 años. ¿Qué es lo que buscan?
que sus cuotas de aporte por su deuda en bonos sean más razonables y más equitativas de acuerdo a los presupuestos generales de cada estado de las naciones emergentes. Estos bonos nacieron como parte del Plan Brady, propuesto en 1989 por Nicholas Brady, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Por eso es que le llaman Plan Brady, bonos Brady. Su proyecto buscaba evitar un cese de pagos masivos a entidades financieras norteamericanas. Era mejor negociar en pagos suaves que evitar pagos, que no recibir un solo pago. Ese es el concepto de los bonos Brady. Por otro caso, hay bonos cupón cero. ¿Qué son los bonos cupón cero? Aquí están los bonos cupón cero. Son los bonos que no pagan intereses y son vendidos a un precio inferior que el valor nominal. Recuerden, son los que no pagan cupón y son vendidos a un precio inferior que el valor nominal. Veamos algunos comentarios generales sobre los bonos para reforzar los conocimientos de la clase anterior que vimos, de los videos anteriores, la relación de las tasas de interés y los precios del bono. Para reafirmar eso, el comportamiento de las tasas de interés vigentes tiene una influencia decisiva en el precio del bono en el mercado. ¿Qué pasa si la tasa de interés sube? Si la tasa de interés sube, esto hace menos atractivos los cupones de intereses definidos para el bono, para un determinado bono. ¿Y el precio de mercado qué pasa? Baja. El precio del bono baja cuando la tasa de interés sube. Si las tasas de interés bajan, los cupones serán más atractivos y el precio del bono subirá. O sea que va a la inversa. Las tasas de interés bajan en el mercado, los cupones son más atractivos y el precio del bono sube. Este fenómeno se produce fundamentalmente en los bonos a mediano y a largo plazo. En los bonos a corto plazo, el comportamiento de esas tasas de interés puede actuar de manera diferente, ya que si la tasa baja, el inversor puede negociar los bonos que posee para luego reinvertir en los nuevos bonos con tasas diferentes. Es interesante, ¿verdad? Porque si estamos a corto plazo y las tasas bajan, yo revendo, recompro los bonos, ¿verdad? Y vuelvo a hacer un ciclo nuevo a partir de la venta de esos bonos cuando las tasas bajan. Los bonos resultan una atractiva forma de inversión. Se trata de activos de renta fija. Recuerden, los bonos son activos de renta fija. ¿Por qué? Porque dan un interés, una tasa común consistente permanentemente en periodos, ya sea semestrales, anuales. Ya que el inversor, como estamos hablando, ¿verdad?, conserva hasta el final del vencimiento los bonos y sabrá con bastante exactitud el beneficio que hay que reportarle. Se los considera como el bono se considera como una parte indispensable en un portafolio de inversiones. ¿Ok? Cuando estamos hablando de portafolio de inversiones, acuérdense lo que mencionamos en clases pasadas. Portafolio es una cartera diversa de acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Es como que si tuviéramos nuestra cartera y echamos acciones de McDonald's, acciones de Amazon, acciones de Coca-Cola, etc. Además, commodities o materias primas, echamos oro, echamos petróleo, etc. Ese es el portafolio. Y los bonos suelen cobrar en eso mucha presencia en tiempos de alta volatilidad y de incertidumbre en otros activos. Cuando estamos viendo, por ejemplo, en momentos de volatilidad de las acciones, los bonos hacen presencia firme o la volatilidad de otros instrumentos financieros como son las materias primas, el petróleo, las monedas, etc. Variables
¿Qué variables? Repetimos un poquito para que nos quede fijado las variables importantes que hay que considerar en la inversión de bonos. Hay muchas variables que se deben de considerar para tomar la decisión cuando invertimos en determinado tipo de bonos. Entre otros, los aspectos contractuales que se deben hacer contratos bien definidos que nos aseguren la consecución de inversionistas firmes. Otro aspecto que hay que considerar es su maduración, la periodicidad de los intereses, la tasa de interés que influye sobre el monto de la renta recibida, el precio, los rendimientos, etc. La tasa de interés. Los intereses que pagan los bonos pueden ser fijos o variables y van a depender, por ejemplo, de una tasa que es conocida con el nombre de tasa LIBOR. La tasa LIBOR LIBOR significa London Interest del mercado internacional de Londres. Estas tasas son las que se negocian en los mercados de capitales y también sirven como de referencia a las tasas interbancarias. El periodo de tiempo para su pago también es diferente. Pueden ser pagaderos, los bonos también pueden ser pagaderos mensual, trimestral, semestral o anual. Otro aspecto a considerar es el precio. El precio que se paga está basado en un conjunto de variables, incluyendo tasas de interés, oferta y demanda, calidad del crédito, maduración e impuestos. Los bonos recién emitidos, fíjense bien, y volvemos a caer en una situación similar a la de las acciones. Los bonos recién emitidos por primera vez se transan en el mercado primario y por lo general se transan a un precio muy cerca de su valor nominal al que salió al mercado. O sea que van a estar cerca del valor nominal. Y los bonos en el mercado secundario fluctúan respecto a los cambios en las tasas de interés de manera inversa. Es lo que decíamos. Las tasas de interés suben, el precio de los bonos baja. Así que hay una serie de características y aquí entra otro concepto, el mercado secundario. Cuando ya las empresas emitieron por primera vez, hicieron una emisión de acciones por primera vez, recuerden que fue en el mercado primario. Ya cuando quedan al libre mercado, después de haber hecho la primera emisión, que están en el mercado secundario. Veamos un término sencillo ¿cómo definimos la maduración de un bono? La maduración de un bono se refiere a la fecha en la cual el capital o principal será pagado. Hablamos de fecha cuando va a ser pagado el capital o principal. Nos referimos, fíjense bien, lo repito, al cuándo va a ser pagado el capital o principal. La maduración de los bonos maneja un rango entre un día a 30 años. Para un bono del tipo 0 cupón, la duración coincide con el plazo hasta su vencimiento. Estamos repasando un poco para que veamos ciertos conceptos y ciertas características de los bonos. En primer lugar, los bonos funcionan exactamente igual a un préstamo bancario, al ser un instrumento de renta fija, por lo que los tenedores de los bonos se constituyen en acreedores de los entes emisores y por tal motivo poseen cierta ventaja sobre los tenedores de acciones denominados accionistas al momento de posibles pérdidas o quiebre del ente emisor, al tener propiedad de su inversión frente a los socios, aunque por otro lado el accionista posee ciertos derechos de participación en las decisiones de la empresa y la junta directiva de la misma que el acreedor no tiene. Por lo común, los bonos son emitidos por diversas agencias gubernamentales, los estados, gobiernos, por corporaciones privadas de gran capacidad financiera también, las corporaciones. Estos bonos llevan, por supuesto, información financiera, información definida que conllevan a una fecha de expiración con el fin de financiarse temporalmente
letras del Tesoro para el caso de los gobiernos o a plazos mayores. Cuando un gobierno o empresa desea emitir bonos, utiliza lo mismo que en las acciones a la banca de inversión, quien se encargará de estructurar la emisión y colocarla en el público, oferta en el mercado primario. Sigue exactamente los mismos pasos que hacen las acciones tanto en los mercados primarios como en los mercados secundarios. Seguimos con algunas características de los bonos. Gobiernos internacionales, corporaciones, casas de bolsa, bancos, fondos de inversión y particulares. Al terminar la distribución de esos bonos, la misma casa de bolsa y otras casas de bolsa pueden crear un mercado secundario. ¿Ok? Esta colocación, la colocación de bonos, puede realizarse de manera privada o pública, en cuyo caso la mayoría de las comisiones de valores, o sea, como en Panamá, la Superintendencia de Mercado de Valores requiere la elaboración de un documento con amplia información sobre el emisor y los valores a ser ofertados. ¿Qué significa esto? Que toda la información financiera, toda la información legal tiene que ser transmitida con claridad y transparencia para que sea creíble ante los ojos de los inversionistas. Veamos algunos comentarios sobre la proyección de precios de las acciones. Las personas que están familiarizadas con las operaciones bursátiles, recuerden bursátil, operaciones que se hacen en la bolsa, saben que el precio de las acciones es cambiante. Ya hablamos al principio de la exposición del tema de las acciones, cómo el precio de las acciones de Amazon han variado en 25 años desde $65 aproximadamente hasta 2.375 hoy en día. Estos cambios pueden producirse por diversas razones y pueden ocurrir en cuestión de minutos. Esto puede ser que en 15 minutos los precios de las acciones cambien y estén cambiando, a veces cambian cada 5 minutos, etc. La percepción que los inversores tengan de una determinada compañía harán que quieran comprar o vender acciones, ¿verdad? Cómo perciben los inversores la imagen de esa corporación. Es decir, el precio de las acciones se rige básicamente por los principios de la oferta y la demanda, por supuesto. Pero a su vez, las ofertas y las demandas están bajo la influencia de las noticias y los resultados de las empresas. Definitivamente que los mercados se mueven o el precio de las acciones se mueve dependiendo de las noticias, los tipos de noticias. Por ejemplo, cuando hablamos de Amazon, en el caso de las acciones, la noticia del COVID ha hecho que los precios de las acciones de Amazon repunten porque están desarrollando el mercado online está creciendo en los Estados Unidos por efecto de la pandemia. Así que ustedes pueden ver que bajo noticias las empresas pueden aumentar el precio de las acciones. Los mercados de valores reflejan en definitiva el comportamiento de los inversores, porque también si las empresas, por ejemplo, anuncian que van a proyectar los resultados trimestrales y se espera que los resultados trimestrales de esa empresa sean altamente provechosos y altamente eficientes, es muy posible que ante ese escenario las acciones de la empresa experimenten una subida. El precio de las acciones. ¿Qué podemos hablar del precio de las acciones? Ya sabemos que el valor nominal de las acciones es la representación de una porción del valor de una empresa. Es la representación de una porción del valor de una empresa. Eso es el valor nominal de las acciones.
Cuando las acciones son emitidas, la fórmula sencilla del valor nominal es el valor de la compañía dividido entre la cantidad de acciones que se emiten. ¿Cómo calculamos el valor nominal? Dividimos el valor de la compañía entre la cantidad de acciones que se emiten. Esto da como resultado el precio unitario y nominal de una acción. Pero una vez que una compañía se vuelve pública y sus acciones se comercializan en los mercados de valores, su precio irá variante de acuerdo al entusiasmo de los inversores por esos papeles. O sea que hay una tendencia a la variabilidad de los precios en las acciones. Si existe un fuerte interés por parte de los inversores por obtener acciones de una compañía, estamos frente a una demanda. Si esa demanda es superior a la oferta, inversores que quieren comprar, el precio de las acciones subirá. Por el contrario, si hay más inversores dispuestos a vender y la oferta supera a la demanda, las acciones bajarán. Veamos ahora un ejemplito con Facebook. Hace poco tiempo pudimos observar que la empresa Facebook tuvo serios problemas relacionados con la seguridad en la protección de los datos de sus usuarios. ¿Qué pasó? Facebook fue sancionado. Esto motivó que muchos inversores se desprendieran de las acciones de Facebook y el precio de las acciones bajó. Unos días después de que bajaron las acciones, Facebook presentó su informe trimestral de ganancias y los resultados fueron buenos. ¿Qué pasó? El entusiasmo volvió a los inversores que salieron a comprar acciones de Facebook. El precio de las acciones prontamente se recuperó. ¿Qué pasa con el mercado de valores y su valor de mercado? Ahora veamos lo siguiente. Si una empresa ingresó a los mercados de valores, digamos, esos mercados como la Bolsa de Nueva York, vamos a asumir que él entra con 1.000.000 de acciones a un valor nominal de $100. Asumimos que el valor de esa empresa tiene $100 millones. Esa empresa ingresa a los mercados de valores con 1.000.000 de acciones con un valor nominal de 100, o sea que el valor de la empresa es de 100 millones. Si el precio de las acciones de esa empresa, fíjese bien, entró con un valor nominal de 100, bajó y se cotiza en los mercados de valores a $95 la acción, la empresa ahora tendrá un valor de mercado de $95 millones. ¿Por qué? Porque multiplicamos el valor que se redujo, que es 95, por el número de acciones de 1.000.000 de acciones. De esta forma, el valor, que es el valor de mercado de la empresa, es el que resulta del comportamiento de los inversores respecto a las acciones. Pero es bueno aclarar que no todo se resuelve en torno a las noticias o al sentimiento de noticias. Los inversores de largo plazo evalúan lo que se conoce como valor intrínseco de las acciones. Es importante mencionar, para cerrar, que hay diferentes herramientas para ver el comportamiento de las acciones, la tendencia. Hay dos análisis que se pueden hacer, el análisis técnico y el análisis fundamental. Son los métodos principales para tratar de predecir el comportamiento futuro de un determinado precio, el comportamiento futuro del precio de un determinado instrumento financiero en el que queremos invertir y cuál es el momento óptimo para comprar o vender y así obtener el máximo beneficio. Bueno, señores, con este complemento damos por cerrado el video y esperamos que esto nos ayude a aclarar un poco la tendencia de los mercados en cuanto a las acciones, los análisis técnico y fundamental que son altamente necesarios para el desarrollo de los aspectos que nos involucran en el campo de los bonos y acciones en general.
Muchas gracias, jóvenes.